¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos? ¿Qué dicen? Hola chicos, buenas noches a todos. Esto es Astral Natural. De miedo paranormal. Y bueno, pues ahorita estamos aquí empezando un nuevo programa. Algo que a lo mejor es diferente a lo que siempre nosotros tratamos de manejar, ¿no? Y bueno, pues en este caso tratamos de ver la forma de darles un contenido diferente. Entonces, ahorita lo que tratamos de hacer es darle información a todos sobre lo que pues se puede manejar en saber sobre el pasado o el presente o en el futuro, pero por medio de un artefacto que tienen en el Vaticano, pero realmente mucha gente no quiere decir la realidad de las cosas, de qué realmente existe ahí. Y esto le llaman el cronovisor. El cronovisor es un equipo que creó una persona y que bueno, pues por medio de ella, de ese equipo, por accidente se dio cuenta que podía accesar a lugares que nunca pensó. Y bueno, pues eso es el cronovisor y ahorita vamos a hablar mucho de él. ¿Y cómo has estado, Estrella? ¿Qué dices? Bien aquí con esta lluviecita. Así es, ha estado lloviendo muy fuerte. Ojalá y se quite. Así es. Y No pues queremos aquí... la ciudad inundada. Ay, no, olvídalo. Así las cosas a veces empiezan, pero vamos a tratar de ver cómo va toda la situación de la lluvia. También aquí ya no está lloviendo. Pero bueno. Y hay que extremar precauciones, recuerden, si está lloviendo, no usen cosas eléctricas. Así es, y procuren cuando esté lloviendo así, no se pongan a lavar trastes y eso, porque aunque no lo crean, llega a jalar electricidad y puede haber una descarga, entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Y bueno, si pues andan en la calle, pues cúbranse. Sí, estaba ahorita viendo, ya están conectando nuestros amigos. Lorena, que es Candy, ya están conectados. Saludos, Candy. Saludos a Candy. Ahorita estamos esperando a más gente que ya empieza a entrar. Vamos a estar ahorita aquí transmitiendo y dando la información de lo que es el tema. Y bueno, pues entonces ahorita vamos a redactar un poquito de qué estamos hablando y del por qué se trata de este tipo de temas que a lo mejor no tienen nada que ver con cosas paranormales, pero a la gente también le da terror y miedo saber de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y de lo que esto desde las fechas que aquí yo tengo, que inició el cronovisor, dicen supuestamente porque realmente dicen que no existe, pero hay pruebas, ¿no? Fue creado en 1950 por el sacerdote italiano y experto en música, porque era músico, Pellegrino Ernetti, junto con otros científicos y sacerdotes. Ellos normalmente quisieron ver la forma de poder, en este caso, ver por qué razón empezó a existir esto del cronovisor, porque esta persona, el italiano, el sacerdote, él se encargaba de grabar a los cantos gregorianos porque él quería saber realmente, y le gustaba ese tipo de música, y quería saber realmente cómo quedaría en una grabación de cinta y cómo empezar a rebobinarla, ¿no? Entonces, en esa ocasión él tuvo una situación que de repente, cuando empezó a rebobinar y revisar la grabación, sorpresa, su papá le hablaba por medio de la grabación, su papá ya había fallecido. Entonces él quiso investigar más y el por qué por medio de esas ondas entró esa voz de su padre, y al momento de hacer el experimento y conectar una pantalla, de ahí empezó todo. Se empezó a ver cosas que eran del pasado, y si él programaba para ir a un viaje al tiempo de Jesús, el tiempo de Jesucristo, empezó a ver imágenes y de ahí empezó todo. Eso es el cronovisor. Tengo aquí una información que dice
Pellegrino Ernetti era un sacerdote, músico, filósofo y teólogo italiano. Aseguró haber trabajado en el cronovisor junto con otros científicos, mencionando que el físico Enrico Fermi, el inventor de Wagner von Braun, el científico, y Agostino Gemelli. La historia del invento se popularizó a través de un libro del padre Francisco Brun y la publicación del artículo del Seminario Italiano Dominicano del Corriente de 1667, según el cual el cronovisor había sido capaz de presentar y presenciar la crucifixión de Jesucristo. Y bueno, pues esto es lo que normalmente es la realidad del cronovisor. Dicen que está escondido en el Vaticano, que inclusive antes de fallecer el Papa Francisco tuvo oportunidad de acceder a él. ¿Cómo ves todo esto, Estrella? Pues imagínense poder viajar a tiempos atrás o más adelante, pues sabríamos qué pasaría de nuestras vidas y cómo solucionar asuntos pendientes. Así es, entonces, pues de eso se trató realmente la situación de cuando por medio de una prueba de grabación lo llevó a otro lugar, y ese lugar es prácticamente como el túnel del tiempo. Si llegaron a ver esa serie en un túnel, sí, fue de los 60, creo, esa serie. Entonces ellos marcaban con ondas en un túnel, sí, en un túnel marcaban la onda, y en ese cuadro empezaba a abrir la historia, ¿no? El pasado. Claro, aquí ya hay más situación de ciencia ficción, porque mandaban a dos, o fue un accidente, creo, y ellos se fueron en ese túnel, ¿no? Pero ellos presenciaban cosas del pasado. Entonces, aquí es casi más o menos lo mismo, porque en la imagen se ve así como se veía en el túnel del tiempo. Entonces, pues, esto es lo que normalmente se empezó a manejar, y mucha gente ahorita está subiendo inclusive videos. Tenemos algunos videos del cronovisor, pero me gustaría que también pudiesen ver lo que realmente es el cronovisor, ¿no? Tenemos ahorita un video de presentación para que vean la primera parte y puedan saber de qué trata el cronovisor, para qué sirve, cómo lo empezaron a manejar y qué es lo que sucedió realmente cuando empezaron a hacer las pruebas. Entonces, esto lo vamos a ver en este momento. Y bueno, bien. Vamos a empezar con la primera parte, porque sí está un poquito largo, pero ahorita regresamos. Y esto es cronovisor, primera parte. No tenemos los derechos, por supuesto, pero es parte de lo que se trata y se manejó sobre él. Ahorita regresamos. ¿Cómo fue cuando Alexander lloró al ver que no tenía más mundos que conquistar? ¿Qué sucedió en la tienda del duque de Wellington cuando ordenó la carga final que detuvo a Napoleón? ¿Era Cleopatra realmente tan atractiva como dicen el día que conoció a Julio César? Por supuesto, podemos leer todo sobre estos eventos históricos en las páginas de muchos libros, o ver sus recreaciones a través de películas, pero en realidad no podemos experimentarlos de primera mano. No podemos ver y escuchar los detalles vívidos por nosotros mismos sin la niebla de la traducción histórica. ¿O podemos? En lo profundo de los pasillos y cámaras ocultas del Vaticano, algunos creen que hay un dispositivo que permite exactamente eso, una forma de ver el pasado de primera mano. ¿Solo una teoría de la conspiración? Quizás, sin embargo, la ciencia moderna está comenzando a explorar formas poco convencionales de registrar y ver el pasado, yendo más allá de los confines del tiempo y el espacio a medida que lo hacen. Y lo que están descubriendo es asombroso. ¿Podría la capacidad de ver el pasado por nosotros mismos ser una posibilidad tecnológica en algún momento en el futuro cercano? O quizás ya sea una posibilidad, conocida no solo por el Vaticano, sino por algunos de los más grandes pensadores de nuestro tiempo.
Vimos todo: la agonía en el jardín, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión. Estas fueron las impactantes palabras del padre Pellegrino Ernetti, como se relata en el libro de 2000, Le Nouveau Mystère du Vatican, el nuevo misterio del Vaticano, escrito por el amigo y colega de Ernetti, el padre François Brun. Era principios de la década de 1960, y los dos hombres navegaban a lo largo del Gran Canal en Venecia, discutiendo varias interpretaciones bíblicas, cuando abruptamente Ernetti proclamó que las interpretaciones eran innecesarias, ya que era posible ver por uno mismo lo que realmente había sucedido. ¿Pero cómo?, Brun preguntó, escéptico. Ernetti explicó que en el interior del Vaticano había un dispositivo que permitía a su usuario ver y escuchar eventos del pasado. No una máquina del tiempo que enviaba a una persona atrás en el tiempo, sino una especie de visor cronometrado que traía el pasado al presente. Un dispositivo que podría sintonizar eventos específicos del pasado y mostrarlos en una pantalla como una especie de televisión de viajes en el tiempo. Se llamaba cronovisor, declaró Ernetti, y con él había visto no solo los últimos días de la vida de Jesús, la agonía, la traición, el juicio, la crucifixión, sino la destrucción de Sodoma y Gomorra, la creación de los 10 mandamientos y otros momentos bíblicos, así como acontecimientos históricos notables como un discurso del famoso senador romano Marco Tulio Cícero, una representación de la tragedia perdida El Estus, e incluso acontecimientos de la vida de Napoleón. Hay que decir que Pellegrino Ernetti no era un hombre excéntrico por naturaleza. Era un monje benedictino, científico y autor, musicólogo y catedrático de prepolifonía en el prestigioso Conservatorio de Música Benedetto Marcello de Venecia. En otras palabras, no era el tipo de hombre propenso a contar historias fantásticas. Brun lo sabía y, por tanto, inmediatamente comenzó a interrogar a Ernetti sobre el misterioso cronovisor. Ernetti reveló que la idea se le había ocurrido muchos años antes, mientras trabajaba en un proyecto con su colega, el padre Agostino Gemelli, en la Universidad Católica de Milán. Al intentar filtrar los armónicos de los viejos encantamientos de Giorgi, aparentemente habían escuchado la voz del padre muerto de Gemelli hablando a través de la grabadora. Intrigado, si no aturdido, Ernetti comenzó a preguntarse qué pasaba con los sonidos que la gente hacía después de que aparentemente desaparecieron. ¿Podría ser realmente que las voces del pasado se estuvieran grabando de alguna manera? Para responder a su pregunta, Ernetti reunió a un equipo de científicos que comenzaron a trabajar de inmediato. El resultado final, según Ernetti, fue el cronovisor. Curiosamente, Ernetti no reveló a los miembros de su equipo, aunque seguramente Brun estaba ansioso por saber, y de hecho, las identidades de los científicos se han mantenido en secreto hasta el día de hoy, excepto por 2 nombres dignos de mención: Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Werner von Braun, el científico espacial alemán y padre de la carrera espacial de la Guerra Fría. ¿Realmente estos científicos históricos bajo la dirección de Pellegrino Ernetti habían creado una forma de ver el pasado? En 1972, una revista italiana llamada La Domenica del Corriere publicó un artículo que llevaba el titular «Por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado». El artículo incluía el relato de Ernetti del cronovisor, junto, asombrosamente, a una fotografía del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión, que Ernetti supuestamente había tomado utilizando el dispositivo como prueba, afirmaba el artículo, de la existencia y función del cronovisor. A pesar de la increíble naturaleza de las proclamaciones de Ernetti en los años que siguieron, la historia se desvaneció en su mayor parte de la vista de todos. Nunca se confirmó, pero tampoco se invalidó por completo. Por su parte, Ernetti dijo al final de su vida que el cronovisor finalmente había sido desmantelado para evitar que cayera en las manos equivocadas, que Ernetti creía que podrían crear la dictadura más aterradora que el mundo haya visto. Hay quienes, sin embargo, creen que en algún lugar profundo del Vaticano el cronovisor permanece hasta el día de hoy oculto, intacto y funcional.
¿podría existir realmente el cronovisor? ¿Ha existido alguna vez o es solo un engaño? Curiosamente, en 1988, el propio Vaticano emitió un decreto oficial sobre el cronovisor en el que advertía que cualquier persona que utilizara un instrumento de tales características sería excomulgada. ¿Por qué el Vaticano sentiría la necesidad de comentar públicamente sobre el cronovisor si no era más que un engaño? Y, además, ¿por qué no negarían su existencia, sino que instruirían a sus seguidores para que no lo usaran? Para obtener respuestas, podríamos comenzar en el ámbito de la ciencia. La idea de un dispositivo capaz de ver eventos del pasado tal vez parezca absurda al principio, excepto que en realidad usamos versiones burdas del cronovisor todos los días. Un espejo es una especie de cronovisor. En realidad no ves tu reflejo en tiempo real, sino que te ves a ti mismo unas millonésimas de segundo antes, el tiempo que tarda la luz en viajar desde el rostro de una persona al espejo y luego reflejarse en sus ojos. Mirarse en un espejo es en efecto ver el pasado. Un telescopio es otro tipo de cronovisor. Las galaxias distantes en las vistas del telescopio no se ven como son ahora, sino hace millones o miles de millones de años, cuando la luz las dejó. Por supuesto, el cronovisor de Ernetti era mucho más complejo que eso. Si bien los efectos de un espejo o telescopio se basan en la distancia, el cronovisor de Ernetti podía sintonizar momentos y lugares específicos en el pasado, con la misma facilidad con la que uno puede cambiar de canal en su televisor. Para conceptualizar esto, quizás lo que se necesita es un reexamen de lo que se entiende por tiempo y espacio. Ernetti explicó que su cronovisor funcionaba detectando imágenes y sonidos que se habían creado y que flotaban en el espacio. Esta afirmación se basa en el principio de que cada partícula similar tiene su propia marca de tiempo única que existe externamente, es decir, cada una tiene su propia clave única que se relaciona con un punto específico en el tiempo. En teoría, al agrupar, clasificar y filtrar partículas de luz de acuerdo con un cierto periodo de tiempo, sería posible ver ese periodo de tiempo para, como dijo Ernetti, detectar las imágenes y los sonidos que flotan en el espacio. Por supuesto, el hecho de que la ciencia pueda teorizar su existencia no significa que el cronovisor exista o existió. Tal vez recolectar partículas de luz con sello de tiempo y organizarlas en imágenes está más allá del alcance de la ciencia moderna convencional. Sin embargo, la ciencia convencional ahora proclama que, si no imágenes, los sonidos antiguos pueden en realidad conservarse en el entorno, esperando ser desbloqueados y escuchados. En 2006, una historia increíble comenzó a abrirse camino a través de los principales medios de comunicación. Híjole, ahora sí que está un poquito... Bueno, lo que da la información de lo que es realmente el cronovisor y cómo fue creado y que supuestamente lo tuvieron que desmantelar para evitar que cayera en manos. Pues sí, realmente. porque imagínate que cayera en manos peligrosas, Así es. que no podrían hacer. Sí, y entonces en este caso, pues todo lo que normalmente están mencionando es de que posiblemente todavía lo tengan y puedan hacer uso de él. ¿Tú qué opinas de todo este tipo de cosas? Pues la verdad es que yo digo que es una maravilla. Imagínate poder transportarte a otro lugar, estar en otra época. O sea, sería una experiencia padre porque si te gusta, por ejemplo, la literatura griega o de ese entonces de Carlos V, y te quisieras trasladar a esa época, Ajá. imagínate vete, o sea, con la atuendo, la forma como se llevaba ahí. Bueno, pero la vida. La situación del cronovisor es la diferencia de la máquina del tiempo. La máquina del tiempo, tú te ibas a esa época.
Y el cronovisor no, el cronovisor es una televisión donde tú ponías los datos, por ejemplo, en la época de Jesús, y quiero la fecha exacta de cuando él vivió su calvario. Y empieza a aparecer en la pantalla. Entonces tú puedes ver todo eso y puedes ver también cosas del futuro, porque también está el apocalipsis, también entraron a ver eso, la forma como el planeta Tierra va a desaparecer. ¡Qué horror! Sí, es muy feo eso. No lo recomiendo. Sí, Mejor lo vamos viviendo poco a poco la vida, porque eso de que sepas que para, no sé, vamos a poner un ejemplo en el 2035, o sea, nos vamos a morir todos. No, bueno, pero es que ahí exactamente creo que ponen una fecha. Pero bueno, ya ahorita que veamos el video de lo que viene siendo las evidencias del cronovisor, Ay, ahí es donde va a aparecer todo y eso lo vamos a comentar ojalá también. y no sepas. Así es, saludos ahorita. Mili está por aquí, muchas gracias Saluda, por venir, Mili. un abrazo Mili, ya sabes que pues Saludos, siempre es tocaya. importante que estés por acá. También tenemos a Erika, aquí está. Sí, aquí está Erika, hola, ¿cómo has estado? Así que ella es de nuestras amigas de Star Maker, también como Candy, que también anda por aquí, siempre está pues a la expectativa de los programas. Erika Costa Echeverría, un gusto de verdad que estés por acá. Mili también, el que todavía nos hace falta que llegue aquí, el George, que siempre está aquí puntual. ¿Qué pasó, amigo George? Conéctate. Yo digo que es la lluvia, porque bueno, ha estado... también es que si la gente está todavía trabajando y con estos climas, Ajá. pues se vuelve caótica la ciudad. Así es, la Ciudad de México es caótica y más cuando se inunda, ¿no? Entonces, ahorita sí está un poquito más difícil. Recuerden siempre pedir su desasolve para evitar inundación. Así es, aquí está, dice que presente, saludos Eri, un abrazo, gracias. Ok, dice Erika, un gusto apoyarlos y aprender de ustedes. No, pues muchas gracias, de verdad. Pues tratamos de investigar, de dar información de acuerdo a lo que viene siendo los temas. En este caso ahorita pues estamos con un tema nuevo porque realmente nuestro labor a lo mejor es manejar todo lo que viene siendo investigaciones paranormales. Pero bueno, en este caso mucha gente nos decían, quisiéramos saber más del cronovisor, ¿no? Y sí es importante porque a veces mucha gente pues quisiera saber de esos viajes, ¿no? Pero viajes por medio de un televisor, que debe de haber también viajes como hay viajeros del tiempo, inclusive hay varios videos, ¿no? Hay que ver que realmente sean ciertos. Hay unos que a lo mejor pues los crean, pero hay gente que sí ha tenido conocimiento de conocer a un viajero del tiempo. Así es, Estrella. ¿Y cómo ves todo este asunto? No, a mí prefiero seguir viviendo la vida como va y no saber información anticipada. La verdad es que, pues, ¿para qué te serviría tener una información anticipada? Simplemente te genera un pánico, porque dirías, ay, para tal fecha está pronosticado esto, ¿no? Y la verdad no vivirías bien, estarías con ese pensamiento día y noche. Es que sí, es que... Pero dices, no, pues, ¿para qué? Saber tu futuro y qué va a pasar, no es bueno. Perdón, entran otros más saludos, Migdalia Guillén. ¡Saludos! Ok, mucho gusto, qué bueno que estás por aquí. Ahora sí está aquí nuestro querido amigo George, que es ¡Hola, el número George! 1 aquí en el programa, claro que sí. John Anthony, ¿cómo estás, hermano? Saludos a todos. Amigo, también está por acá. Oiga, pues cuéntenos, alguien si ha tenido alguna experiencia. No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama
¿cómo se llama esta película? Y es de un actor muy, muy buena. Es la de Pídele al tiempo que vuelva. Ajá. Habla sobre cierta cuestión de que él hace un viaje, pero lo hace todo mentalmente, no usando una máquina. Es más o menos el cronovisor, de eso Entonces trata dices, realmente. wow, o sea, la forma en como él estuvo en esos momentos y al final de cuentas, o sea, la trágica realidad, ¿no? En que Así terminó es. muriéndose, pero vivió una experiencia muy bonita. Aquí pregunta, por ejemplo, Migdalia Guillén. Dice, ¿existirá la máquina del tiempo? Bueno, lo que pasa es de que la máquina del tiempo, a, a lo que viene siendo los viajes, hay diferentes cosas, ¿no? Porque más bien hay portales que se llegan a abrir y al momento de abrirse uno puede pasar a otra época. Son portales temporales. Ese tipo de portales temporales tienden a tener, por ejemplo, como que uno entra en trance y puede parte de nosotros viajar. Y la otra es que sí hay un portal y puede pasar uno físicamente. Hay una experiencia de una persona que era plomero, estaba trabajando en una casa, en un baño, estaba arreglándolo y de repente cerró la puerta para no hacer ruido y todo, y ya cuando abre la puerta ya no estaba en el lugar. Afuera estaba como un bosque, no estaba ya la casa. Entonces pues él del susto cerró y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Volvió a abrir y ya estaba otra vez la casa. Son viajes temporales, pero sí existen. Y yo tuve un viaje temporal también, con mi hermano íbamos en el carro, fuimos a comprar unas cosas, pero llegamos, un ejemplo, 3 de la tarde en punto. Bajamos, compramos, estábamos en una avenida que se llama Avenida Fray Servando, nos metimos a una calle y dando la vuelta ya estábamos en la Ignacio Zaragoza. En menos de 2 minutos. Pero el reloj ya estaba en otra hora, ya no eran las 3 de la tarde. Entonces, inclusive, como habíamos puesto inclusive un boletito de esos de lotería, venía el impreso el horario, pues sí había cambiado. Entonces, son viajes temporales. Pero de esto vamos a seguir hablando. Nos vamos ahorita con la segunda parte para que puedan entender sobre el cronovisor. Y ahorita seguimos comentándolo, es muy importante. Y bueno, ¿qué dice aquí Erika Acosta? Porque quizás se podrían evitar algunos acontecimientos. Pero la línea del tiempo, dicen que si uno trata de arreglar eso, ya no sería igual. ¿En qué aspecto? Que supongamos de que si uno falleciera de enfermedad y uno dice, pues tengo la cura y a lo mejor ya no voy a morir de eso. Pero como esto hablamos de destinos, porque los destinos es de que si esa persona tenía que morir, si no murió y cambió su destino, va a morir de otra forma, pero tiene que irse porque es su destino. Vean, Todos, vean simplemente es como la película, no sé si alguien de ustedes ha visto, coméntenlo, la de Destino Final. Es como Destino Final. Exactamente. Está marcada sí. Tu hora de tu muerte y si lo cambias, de todas formas, a lo mejor podrás postergar, pero forzosamente te vas a tener que morir. Así es igual. Si la han visto, que son diferentes películas. Son final. Como 5 películas. Y la última. Son bastantes. La última ya la hicieron nueva. Está muy buena, la verdad. Sí, vamos a ver qué más antes de irnos. Bien, amigo, gracias a Dios. Bendiciones para ti, para Estrellita, John Anthony. Un abrazo, hermano. Erika, pero evitar que ocurran cosas alteraría el futuro, igual para bien o para mal. Sí, es que se altera porque nosotros estamos de la mano del destino, no del futuro. Y si nuestro destino es terminar en ese momento, aunque yo lo cambie, voy a terminar de otra forma.
Eso sí, sí está muy marcado en Vemos algunas como investigaciones. Bueno, pues entonces aquí dice Lorena, yo sé de una historia de un hombre que salió de su casa a comprar el periódico y cuando regresó su familia y sus hijos, su esposa estaban mayores y él estaba más joven. Habían pasado años y él solo fue a comprar el periódico. Eso pasó en Chile. Sí, en cierta forma hay gente que se ha perdido y regresa, pero ya en otra época. Ahorita seguimos comentando esto y bueno, pues ahorita nos vamos a ir en la segunda parte del cronovisor. Regresamos en un momento. Aparentemente, un equipo de científicos belgas, según los informes, había podido utilizar escaneos por computadora de los surcos y cerámica de 6.500 años para extraer sonidos, incluidas conversaciones y risas producidas por las vibraciones de las herramientas utilizadas para hacer la cerámica. ¿Puede ser esto realmente cierto? Y si es así, ¿qué más podrían encontrar los científicos escondido en los artefactos creados durante los muchos miles de años que los humanos han hecho cerámica? Existe toda una disciplina científica construida alrededor de la ciencia de que los sonidos pueden haber sido registrados por medios naturales en formas que aún no comprendemos completamente. Se llama paleoacústica y, de hecho, los misterios de la cerámica de barro forman parte de su fundamento. Considera una vasija de barro que se hace girar en un torno de alfarero, un patrón grabado en ella con un lápiz que decora su diseño. Compara esto con la creación de los primeros fonógrafos, donde una aguja grabaría un patrón en la superficie de un cilindro de estaño o cera. El funcionamiento de los fonógrafos era que la aguja captaba ondas sonoras y grababa las vibraciones en el cilindro. Cuando una aguja pasaba por las ranuras por segunda vez, el efecto se revertía. Las ondas sonoras viajaban no desde la aguja a la superficie, sino desde la superficie a la aguja, reproduciendo el sonido grabado. Según las teorías de la paleoacústica, una olla de barro funcionaría de la misma manera, actuando la olla como medio de grabación y el lápiz óptico como aguja. En teoría, las vibraciones de sonido que se mueven a través del lápiz se grabarían en las ranuras del bote, esperando ser reproducidas como un fonógrafo. Esta fue una idea aclarada en la década de 1960 por Richard Woolbridge y David Jones, dos de los primeros practicantes modernos de la paleoacústica. Como describió Jones, una paleta, como cualquier plato plano, debe vibrar en respuesta al sonido. Así, dibujada sobre la superficie húmeda por el yesero que canta, debe grabar una grabación tipo gramófono de su canción en el yeso. Una vez que la superficie está seca, se puede reproducir. Pero, de hecho, la paleoacústica ha existido por mucho más tiempo que eso, ya que la teoría de que existe algún tipo de registro inmemorial en el medio ambiente a la espera de ser desbloqueado, fue postulada por primera vez en el siglo XIX por Charles Babbage, quien, por cierto, también fue el primero en proponer el concepto de computadora programable. Como iluminó elocuentemente en su presentación seminal sobre la impresión permanente de nuestras palabras y acciones en el mundo que habitamos, las pulsaciones del aire, una vez puestas en movimiento por la voz humana, dejan de existir con los sonidos a los que dieron origen. Por fuertes y audibles que puedan ser en la vecindad inmediata del hablante y en el momento inmediato de la pronunciación, su fuerza rápidamente atenuada pronto se vuelve inaudible para los oídos humanos. Los movimientos que han impreso en las partículas de una parte de nuestra atmósfera se comunican a números en constante aumento, pero la cantidad total de movimiento medido en la misma dirección no recibe ninguna adición. Cada átomo pierde tanto como da y recupera de otros átomos una parte de esos movimientos que, a su vez, abandonan. Las ondas de aire así levantadas deambulan por la superficie terrestre y oceánica, y en menos de 20 horas, cada átomo de su atmósfera retoma el movimiento alterado debido a esa porción infinitesimal del movimiento primitivo que ha sido transmitido a través de innumerables canales y que debe seguir influyendo en su trayectoria a lo largo de su existencia futura.
Allí, en sus caracteres mutables pero infalibles, mezclados con los primeros, así como con los últimos suspiros de la mortalidad, quedan grabados para siempre, votos no redimidos, promesas incumplidas, perpetuando en los movimientos unidos de cada partícula el testimonio de la voluntad cambiante del hombre. En otras palabras, cada sonido que se haya hecho está flotando en el espacio. Babbage tenía razón sobre la computadora. ¿Tenía razón sobre esto también? Tan adelantado a su época como lo estaba Babbage, no fue hasta los tiempos modernos que la ciencia dominante comenzó a intentar poner en práctica las teorías de la paleoacústica para intentar, por así decirlo, recuperar con éxito los sonidos antiguos. Ahora, algunos científicos están examinando cerámica griega de 3000 años en busca de vibraciones de sonido talladas en el esmalte por las herramientas de la cerámica. Otros han recreado la canción de un insecto de 165 millones de años utilizando restos fósiles y una computadora, en lo que el Smithsonian lo llamó un hito en paleoacústica. En otra parte está el trabajo de Patrick Pfister, quien ha acuñado el término paleospectrofonía para describir su práctica de convertir representaciones visuales de sonido, música, habla y ritmo en audio. Desde diagramas del canto de los campesinos rusos hasta espectrogramas de sonido de la Academia Nacional de Ciencias y el FBI, Pfister ha encontrado una manera de reproducir imágenes mudas que graban sonido gráficamente de la misma manera que una computadora reproduce un archivo MP3. Al hacerlo, ha desafiado las ideas sobre qué son las grabaciones de sonido. Simplemente, cada día, la ciencia aprende más sobre la historia oculta en nuestro entorno y cómo podríamos escucharla o verla. Mientras lo hace, uno podría preguntarse si el Vaticano tenía en su cronovisor una versión más avanzada de lo que la ciencia convencional apenas está comenzando a arañar la superficie. Pero entonces, ¿qué tipo de tecnología es más avanzada que la ciencia moderna convencional? Del equipo de 12 científicos supuestamente reunidos por Pellegrino Ernetti para construir el cronovisor del Vaticano, solo se han publicado los nombres de 2. Pero mira más de cerca a uno de estos en particular: el infame Wernher von Braun. Von Braun era un científico nazi, una de las estrellas que trabajaba en los proyectos Wunderwaffe de Hitler. Se decía que estas Wunderwaffe, o armas milagrosas, incluían intentos de caza furtivos, cañones acústicos, tecnología antigravedad y quizás incluso viajes en el tiempo. Algunos relatos incluso dijeron que científicos como von Braun estaban trabajando en una forma de crear una ventana al pasado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, von Braun huyó del bando perdedor a Estados Unidos, como parte de la Operación Paperclip del gobierno de Estados Unidos, en el que muchos pensadores nazis de alto nivel fueron introducidos clandestinamente en el país y puestos a trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Allí, von Braun se convirtió en un estimado científico de la NASA, el padre de los cohetes estadounidenses y un jugador clave en la carrera espacial. ¿Es posible que otro proyecto en el que continuó trabajando mientras estaba en Estados Unidos fuera una ventana al pasado? Si lo fuera, entonces von Braun no habría sido el único empleado del gobierno de los Estados Unidos trabajando en tal cosa. Oculto en los archivos del sitio web de la CIA, existe un documento extremadamente extraño que describe un experimento que la CIA realizó en 1984, proporcionando una transcripción aparente sin editar que desciende a lo extraño. Primero, de acuerdo con la transcripción, al sujeto del experimento se le da un sobresellado y se le indica que no lo abra. Quien esté realizando el experimento luego comienza a dar instrucciones al sujeto, indicándole que investigue diferentes coordenadas aleatorias sin proporcionar ninguna otra información, como qué significan estas coordenadas. Mientras lo hacen, el sujeto describe las cosas increíbles que ve: un obelisco como el monumento a Washington, canales de fondo redondeando tallados como lechos de carreteras, una serie de pirámides. Dentro de estas pirámides, el sujeto describe encontrarse con lo que él llama un pueblo antiguo. Se están muriendo, ha pasado su tiempo o su edad, exclama.
A medida de que el experimento llega a su fin, se le indica al sujeto que abra el sobre que se le dio al principio, escrito en el interior en una tarjeta de 3 por 5 pulgadas. El planeta Marte, tiempo de interés de aproximadamente 1.000.000 de años antes de Cristo. Titulado Exploración de Marte, 22 de mayo de 1984, parece que el documento relata un intento real de la CIA de utilizar lo que se llama proyección astral para visitar el planeta Marte hace 1.000.000 de años. Lo que el sujeto había estado describiendo entonces eran los vestigios de una antigua civilización marciana. Incluso tenemos un vídeo de los restos ahora encontrados de pirámides y obeliscos en Marte, tal como el sujeto describió en 1984, junto con un rostro misterioso que se asemeja al rostro de la Gran Esfinge. El enlace al vídeo estará en los comentarios a continuación. Perdón, ya regresamos. Bueno, lo último que está hablando es de los experimentos que se estuvieron haciendo realmente en la investigación. Pero sí, tenemos poco tiempo, queremos como sea darles lo que es la evidencia del cronovisor para que vean esos videos y ahorita antes de que terminemos podamos comentarlos. Esto es la evidencia del cronovisor, qué es lo que se ve y cómo es la forma de verlo, como si fuera una película antigua, pero tiene mucho sentido. ¿Cómo ves, Estrella? Sí, pues claro, o sea, todo está relacionado y pues creo que las evidencias van a ser mucho importantes. Así es, entonces ahorita vamos a regresar y vámonos con las evidencias del cronovisor y regresamos para continuar y si nos da un poquito más de tiempo seguir comentando. Ahorita regresamos.
tehevun le'erekum watisnon le'erekum wa ana amerlakum tehevun le'erekum titsalon le'reda fekum Gaverdi hen tehevun ahavin lukum Matabdina Matundi tehevun le'erekum Watisnon le'erekum Wa ana amerlakum Tehevun le'erekum Titsalon le'reda fekum Gaverdi hen tehevun ahavin lukum Matabdina
Y bien, pues ya estamos de regreso. Y como podrán ver, todo lo que está ahí es el cronovisor. Vimos escenas de nuestro Señor Jesucristo, el Calvario, cuando lo crucificaron, cuando estaba en el Monte Calvario, eh, cuando estuvo ya en su tumba, cuando lo dejaron ahí, cuando andaba cargando la cruz, cuando estuvo también María Magdalena, cuando se le acercó y lloró y se hincó. Son muchas cosas, ¿no? Su voz, escuchar la voz de Jesucristo. Como vimos hace rato en el Cronovisor 2, la segunda parte, ahí lo que muestran es de que también las cosas como las casas, como los objetos guardan entre vibraciones sonidos, y eso es lo que puede uno extraer. Ahora aquí se está extrayendo historia que pues es muy extraño ver esto, pero mucha gente dice que es cierto y que sí existe todo eso. Inclusive ahorita se vio el acercamiento con los extraterrestres también, el tratado de paz que hicieron. Hay muchas cosas y es mucha investigación, pero lo que queríamos nosotros era mostrar eso, el cronovisor. ¿De qué trata? Porque mucha gente nos dice, ¿por qué no hacen algo del cronovisor? Pero es mucha información. Pero quisimos más que nada dar algo de lo básico para que la gente entienda de qué trata y cómo es y por qué es, ¿no? Vamos a saludar a Shanti, que también anda por aquí. Shanti, saludos, Milagro, que está por acá. A ver cuándo nos acompañas a un programa. Y bueno, pues ahorita estamos haciendo algo diferente, pero sí, vamos a hacer algo también después de extraterrestres. Y nos vamos también con los temas paranormales que mucha gente nos los pide, ¿verdad? Acuérdense, el llamado extraterrestre. Bueno, pues es así que pues tratamos de sacar un poquito de todo de esto y agradecemos a todos los que se conectaron a este programa, a los que estuvieron realmente aquí con nosotros tratando de pues entender un poquitito de este tema, de lo que viene siendo el cronovisor. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles y gracias por también estar Díganos, aquí. mándenos comentarios, algún tema o si tienen algún relato, cuéntenoslo. Y también es muy importante que, pues, como se los decimos siempre en nuestros promocionales, mándenos sus historias. Nos han mandado varias, pero pues queremos juntar varias para hacer un programa de toda la gente que nos envía todo lo que es las historias que han vivido. Y es muy importante para que pues les podamos dar por lo menos algo de información de lo que les sucedió e información a toda la gente que quiere saber de esos temas. Escríbenos, contáctanos, tenemos el número telefónico que ahorita vamos a poner en pantalla y vamos a estar aquí para cualquier cosa que necesiten, porque esto es Astral Natural. El miedo paranormal. Y pues les agradecemos a todos los que estuvieron aquí y pues muchas gracias, buenas noches e inquietantes sueños. Estrella y Jimmy están